Vamos a comenzar a estudiar los métodos de solución de las ecuaciones diferenciales. Lo que resta de esta unidad la vamos a dedicar exclusivamente a las ecuaciones diferenciales de primer orden. Una mala noticia es que no tenemos un método único para resolver todas las ecuaciones diferenciales de primer orden. Tendremos que aprender diferentes métodos según la ecuación diferencial que queramos resolver. Y las primeras que aprenderemos a resolver son las ecuaciones diferenciales de variables separables. Al inicio, en la ecuación diferencial, las variables pudieran estar mezcladas. Es decir, en un mismo lado de la ecuación aparecen al mismo tiempo la variable x y la variable y. Si conseguimos aislar las variables de tal manera que en uno de los lados nada más aparezca la variable y el otro lado nada más contenga la variable x, entonces, por el hecho de haber conseguido aislar las variables, diremos que esta ecuación diferencial es una ecuación separable. Bueno, pero ¿cómo es que se resuelven las ecuaciones separables? Básicamente en dos pasos. En un primer paso vamos a usar álgebra, factorizaciones, despejes y eso, para poder separar las variables, de tal manera que en uno de los lados nada más se encuentre la variable y el otro lado solo contenga la variable x. Y en un segundo paso vamos a utilizar técnicas de integración o tablas de integrales para integrar ambos lados de la ecuación diferencial. Los pasos son pocos, pero pueden tener su grado de dificultad. Hay un inconveniente con este método. Sucede que no hay un criterio previo que nos indique si una ecuación diferencial se podrá resolver con este método. La única forma de averiguar si una ecuación diferencial es separable, pues es separar las variables. Y es aquí en el primer paso donde surge la dificultad para los estudiantes novatos, porque a veces no se logran separar las variables. Y surge la duda, ¿no pude separar las variables porque es difícil separarlas o porque es imposible separarlas? ¿Me faltó capacidad o es imposible hacerlo? Solo la experiencia que se gana con la práctica te ayudará a distinguir una situación de la otra. Veamos algunos ejemplos. Primer paso, separemos las variables. Importante, cuando separemos variables, los diferenciales deben de quedar arriba, en el numerador. Observa que en el lado izquierdo el diferencial de y ya se encuentra en el numerador. Eso nos sugiere que nos conviene dejar la variable y en el lado izquierdo y la variable x en el lado derecho. Entonces el diferencial de y lo conservamos en el lado izquierdo. En el lado derecho ya teníamos una x. Este factor x más 1 lo debemos enviar al lado derecho dividiendo. De esta manera. Y este diferencial de x lo enviamos multiplicando al lado derecho. Así, el paso 1 se ha completado, las variables ya están separadas. Ahora, en el paso 2, integramos ambos lados. Integramos en el lado izquierdo e integramos en el lado derecho. La integral del lado izquierdo es simplemente y la integral del lado derecho la podemos resolver con la fórmula 14.60. En esa fórmula, estos son los valores que le tendremos que dar a A y a B. Con esos valores y con la fórmula 14.60, este es el resultado de la integral. Y no se te vaya a olvidar agregar la constante de integración. Se ha terminado el paso 2 y entonces esta es la solución de la ecuación diferencial. Siguiente ejemplo. Otra vez, al separar variables, nos conviene dejar la y en el lado izquierdo. Bien, en el lado izquierdo ya estaba el diferencial de y. Todas las demás piezas donde aparezca la y, nos las vamos a traer al lado izquierdo. Como esta y, la enviamos multiplicando al lado izquierdo. Y este numerador lo enviamos a dividir en el lado izquierdo. Así, de esta manera. Terminamos con la y. Ahora del lado derecho, juntemos todo lo que sea x. En el lado derecho ya teníamos el seno de x en el denominador. Solo debemos enviar este diferencial de x a que multiplique el lado derecho. Las variables ya están separadas, entonces ya terminamos el primer paso. Ahora integramos ambos lados. Primero con la integral del lado izquierdo. Observa, si agregamos un 4 en el numerador, tenemos que compensar con un cuarto fuera de la integral.
Lo interesante es que ahora se cumple esta relación. La derivada del denominador es exactamente el numerador. Cuando eso sucede, el resultado de la integral es un logaritmo, el logaritmo del denominador. De esta manera. Entonces la integral del lado izquierdo ya está resuelta. La integral del lado derecho es más sencilla porque se resuelve con la fórmula 14.345. Y esto es lo que se obtiene al aplicar esa fórmula. Esta es la solución de la ecuación diferencial. Observa las respuestas de los dos ejemplos. Quiero que observes que en el resultado del ejemplo anterior, una de las variables, la y, ya está despejada. Cuando reportamos la solución de esa manera, con una de las variables despejadas, se le llama solución explícita. En cambio, en el resultado del segundo ejemplo, ninguna de las dos variables está despejada por completo. A ese tipo de solución se le conoce como solución implícita. Al resolver una ecuación diferencial, nosotros debemos de encontrar su solución general. No importa si es explícita o implícita, lo importante es resolverla. Veamos un último ejemplo. En esta ecuación no aparecen derivadas, pero también es una ecuación diferencial porque existen diferenciales. Intentemos resolverla por separación de variables. Nos conviene ver el lado izquierdo como si estuviera formado por dos grandes términos. Un primer término positivo y un segundo término negativo. Para separar variables, el término positivo lo vamos a conservar del lado izquierdo. Y el término negativo lo vamos a enviar al lado derecho como un término positivo. Ahora es claro que en el lado izquierdo nos conviene reunir todo lo que sea y en el lado derecho todo lo que sea x. En el lado izquierdo esta y puede ser factorizada y en el lado derecho esta x puede ser factorizada. Esto resulta de la factorización en el lado izquierdo y esto de la factorización en el lado derecho. Ahora sí, todo lo que sea y en el lado izquierdo, donde ya teníamos y por diferencial de y. Y nos traemos este factor dividiendo. Ahora las x en el lado derecho. Ya teníamos la x por el diferencial de x. Nos vamos a traer este factor dividiendo al lado derecho. Ya separamos las variables, entonces podemos integrar. En la integral del lado izquierdo, agregamos y compensamos. Así forzamos a que el numerador sea exactamente igual a la derivada del denominador. Por eso esta integral es igual al logaritmo del denominador. En la integral del lado derecho sucede algo similar. Esta integral también es un logaritmo. Y esta es la solución de la ecuación diferencial.